amigos, bienvenidos a Forjadores, un espacio en donde queremos transformar a personas del común en forjadores para Cristo. Hoy tendremos un momento muy hermoso porque a través de la Biblia viajaremos por diferentes etapas en donde vemos que los grupos pequeños han sido muy importantes para la evangelización, para la transformación y para darle a conocer al mundo nuestro hermoso evangelio. Hemos visto por medio de los grupos pequeños, el programa pasado y que todas las oportunidades que Dios tenga para transformar, las va a tener, sobre todo en grupos pequeños. Tenemos interrogantes de ¿por qué Dios llama a personas a formar un grupo pequeño? ¿Para qué las llama? Pero antes de esto vamos a ver al forjador ejemplar, que es una señora que estuvo más de 20 años en la Iglesia Manantial y que hoy nos da la posibilidad de conocer cómo un grupo pequeño adventista puede lograr llamar personas a su redil. Imelda, edad 49 años, Iglesia Lucero Alto, profesión, labor administrativa Natura, especialidad, grupos pequeños. Yo nací en la Iglesia Evangélica por alrededor de 20 años, allí me formé como líder con grupos pequeños. Durante 8 años, la familia de mi esposo, ellos vienen de cuna adventista, entonces de una u otra manera ellos me recalcaban el sábado, los 10 mandamientos. Ahí fue cuando se me abrió la luz, decir, no, voy a ir a la iglesia adventista, voy a tocar terreno en ese lugar, a ver qué es lo que realmente enseñan allí. Luego de una campaña evangelística, Imelda dio testimonio con su bautismo y desde ese momento empezó a trabajar por la obra desde la sala de su casa, donde conformó un grupo pequeño que en menos de un mes ya tiene 25 personas. Imelda dio testimonio con su bautismo y desde ese momento empezó a trabajar por la obra desde la sala de su casa. La gran comisión, que es lo único que Jesús espera en este tiempo de nosotros, es que seamos ganadores de almas. Que a través de los grupos pequeños mucha gente pueda llegar para así incrementar su obra. Como su pequeño remanente nos unamos todos para ganar a almas, trabajando a través de los grupos pequeños, porque ustedes y yo sabemos muy claramente que tenemos una gran recompensa. Jesús dijo que Él volvería para recompensar a cada uno según su obra, y eso es lo que nosotros estamos esperando en este tiempo, que si todos cumplimos el llamado de la gran comisión, ganaremos a Colombia y al mundo para Cristo. No importa raza, edad, profesión, la verdad debe ser llevada porque cada habitante de esta ciudad te espera, los espera, nos espera. Espera que le contemos que Él pronto volverá. Y esa será nuestra maravillosa esperanza. Será la recompensa de nuestros laicos, no solo de la región sur de Bogotá, sino de todo el planeta. Recuerda, amigo, que si tienes algún forjador ejemplar que quieras dar a conocer, su trabajo para Jesús, los invito a que nos escriban en forjadores@canalvidaeterna.tv. Hoy les presento a mis dos invitados que nos estarán ampliando un poco más este tema de, a través de la historia de la Biblia, cómo han funcionado los grupos pequeños. A mi lado izquierdo tengo al pastor Yerko Viera, que es el secretario de la región sur de Bogotá, y también a Álvaro de la Cruz, que es el pastor de la iglesia en inglés. Bienvenidos. ¿Cómo se han sentido hasta el momento? Bueno, pues bastante bien y emocionados de estar nuevamente aquí en el canal. Muy bien. Ustedes saben que para uno comprender un viaje, uno armar un viaje necesita siempre una guía, sea un GPS, sea una brújula, sea un mapa. Hoy nuestra guía será la Biblia, las Sagradas Escrituras, que son para nosotros el libro más sagrado y nuestra guía para poder triunfar en la vida. También los grupos pequeños sabemos que tienen supuestamente muy poquito tiempo. Mucha gente piensa que pueden tener los grupos pequeños desde que se formó la iglesia, pero realmente no es así. Podemos ver que el primer grupo pequeño que tuvo días en cuenta fue Adán y Eva. Y de ahí viene la primera pregunta. Pastor Yerko, ¿por qué usted cree, en su opinión personal, que Dios formó a una pareja en vez de haber formado de pronto un grupo con más número de personas? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Y con base en la pregunta que tú me haces, que es una pregunta bastante interesante que no se me había ocurrido a mí tampoco en el pasado, pero es importante pensar que Dios está repitiendo un modelo. ¿Cuál modelo? El modelo de su grupo pequeño, que está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios quiere que el hombre, que sea creado a imagen y semejanza de Él,
refleje ese principio del grupo pequeño. Y a mi opinión personal, por eso Dios crea una pareja, para formar el primer grupo en esta tierra de 3, Padre, la Madre y Dios. Y ahí se forma el primer grupo pequeño para darnos ejemplo a la iglesia a través de todos los tiempos, que es la manera más sencilla y más productiva para adorar y para predicar el Evangelio. Amén. Pastor Álvaro, ¿qué opina usted? Bueno, dado el caso que Dios es el creador de la historia, Él es el autor, Dios no es un personaje de la historia, Él es el que ha creado. Entonces, en su visión histórica, Dios sabía que la familia iba a ser la mínima unidad de la sociedad. Dios establece en el Edén un grupo pequeño conformado por la familia precisamente por eso, porque la familia es el núcleo, es el motor de todos los movimientos en la iglesia, es la que constituye, es lo mínimo, es de donde parte todo. Entonces fue una gran idea de nuestro Dios formalizar los grupos a partir de la familia. Muy bien, invito a todas las personas que nos están viendo en este momento a que se metan en el chat porque ya está abierto el debate, así que los invito. También vemos que después de ese proceso de Adán y Eva, hubo un predicador muy importante, que fue Noé. Entonces quisiera saber cómo esa predicación de él logró impactar a las personas, cuán productiva fue, cómo la realizó, cómo ustedes creen que fue el trabajo de Noé en esa época. Pastor Yerko. Sí, el grupo pequeño de Noé, como lo hemos considerado en este contexto, fue utilizado por Dios para que el mundo encontrara el rumbo. El mundo antediluviano que conocemos había perdido su rumbo. Y Dios, en su interés de salvar a la humanidad siempre, usó un grupo pequeño que fue Noé y su familia para que el mundo volviera a coger ese rumbo. Y por 120 años de predicación, vimos finalmente los resultados. A veces no organizamos los grupos pequeños porque creemos que no producen resultados, pero los resultados muchas veces no los veremos en esta tierra, sino en la eternidad. Muy bien, pastor. Para el contexto cósmico, en ese momento, el método utilizado por Dios a través de Noé y su familia es revolucionario para la época, porque Noé se levanta con sus hijos, las esposas de sus hijos, su esposa, pregonando un mensaje, algo que en su sociedad contemporánea no se había visto. O sea, Dios establece algo totalmente original y muy propio en su manera de trabajar en aquel mundo en que la Biblia nos habla que estaba contextualizado totalmente en el pecado. Muy bien. Aquí hay una pregunta muy importante antes de que ustedes televidentes nos den la oportunidad de resolver sus cuestionamientos. Dice, hay un episodio crucial en los grupos pequeños que también es el de Moisés con el pueblo de Israel. La pregunta concreta es, ¿cómo la formación de grupos pequeños ayudó a Moisés en la tarea de gobernabilidad del pueblo, teniendo en cuenta la situación sociodemográfica de Israel en ese momento? Sabíamos que estaban pasando por momentos y por estados muy críticos porque estaban en un desierto, obviamente sabiendo que tenían a Dios siempre presente, pero sin embargo como que el ser humano siempre no logra agradecer mucho a Dios las cosas que Él nos da. Entonces usted, profe, ¿cómo nos ve, pastor, cómo nos ve en ese aspecto? Sí, recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Por lo tanto, ellos habían perdido conceptos claros que necesitaba una nación y un pueblo que debían ser rescatados. Uno de ellos, a mi opinión, es el tema del control, de la gobernabilidad, de la cual tú me preguntas. Entonces, en esa situación, como ellos salen de un pueblo esclavo, para mí, los grupos pequeños que estableció Moisés, que estaban por tribus, por clanes, por familias, finalmente, el Señor le presentó a Moisés esa idea a través de su suegro Jetro para poder controlar y administrar el pueblo de Israel. En ese ambiente caluroso de desierto, muchas cosas podrían levantarse en medio de la nación. Entonces, es una forma de control, para mi opinión, en este contexto, como el Señor proveyó a Moisés para poder conducir al pueblo hacia el propósito que Dios había establecido. Si aplicamos este episodio, ¿cómo ustedes creen que está nuestra iglesia actualmente conformando esos grupos pequeños? ¿Realmente está teniendo un éxito? ¿Realmente estamos haciendo un papel importante con esta situación que estamos viviendo? Sin lugar a dudas, porque es el modelo divino y está inspirado que no puede fallar. La iglesia se está multiplicando. A nivel sociodemográfico también. O sea, tenemos nuevos adeptos cada año y todo es como fruto, como resultado del trabajo de los grupos.
Y estamos viendo últimamente cómo el concepto de la familia en los grupos se está retomando con gran celeridad. Es decir, se está recalcando nuevamente que a nivel de familia es el primer grupo pequeño que se establece y pues ha tenido un éxito total en nuestra sociedad moderna, en el contexto social en que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se está moviendo. Bueno, quiero presentar en este momento un video que se llama Dejando Huella, de una niña de tan solo 8 años en Brasil que viaja en canoa durante mucho tiempo para poder llevar el evangelio a una selva de ese país. Veamos. Oi, meu nome é Vitória. Eu vivo em Joroca, no Rio Banique. Vitória tem uma vida simples na região amazônica do norte do Brasil. Ela vive com seus pais e com seu irmão Daniel à beira de um rio estreito que serpenteia pela selva. Um dia por semana, Vitória parte de sua pequena casa nas extremidades do rio e pula numa canoa. O destino dela? Um estudo bíblico com seus amigos. Vitória rema ao longo do rio para pegar uma amiga e então segue até a próxima casa. Quando a canoa está cheia com seus amigos, eles remam o rio acima até que eles chegam ao caminho que atravessa a selva. Eles acostam cuidadosamente na beira do rio escorregadio, tentando não se cobrir de barro. Depois de terem amarrado a canoa, o grupo caminha em troncos caídos, enquanto seguem pela selva. Eles precisam ter cuidado, porque só é preciso um pequeno deslize e eles estariam com lama até os joelhos. Ao término da caminhada, eles chegam à pequena cabana. Esta é a casa de outro amigo que está sendo anfitrião de seus estudos bíblicos. Eles ficam alegres por se verem novamente e, sem perder tempo, entram na casa para começar os estudos. Vitória e seu irmão Daniel dirigem o grupo na oração e então estudam as lições preparadas pela Igreja Adventista do Brasil. Vitória é rápida para responder a qualquer pergunta que seus amigos podem ter e então ela os dirige no momento de canto e de louvor. Para concluir a reunião, eles baixam as cabeças em oração e agradecem a Jesus por amá-los e por ter-lhes dado a oportunidade de o adorar. Pense hoje em um modo interessante que você teria de compartilhar o amor de Jesus com os seus amigos. Como pode você mostrar às outras pessoas que você ama e adora Jesus? Até se você não é uma menina de 10 anos de idade que mora na selva do Brasil. Bueno, también tiempo después, cuando Dios se hizo hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo, también Él creó un grupo pequeño que fueron sus 12 apóstoles. Para confirmar esto, por favor, invito al pastor a que nos lea Marcos 3, 13 al 14. Después Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y fueron con Él, y estableció a 12, a quienes llamó apóstoles para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Pastor Yerko, ¿qué opina usted sobre este versículo tan hermoso? Bueno, sin duda que el Señor comenzó su ministerio con un grupo de hombres cercanos a Él. Es curioso que el texto dice, llamó a los que Él quiso. Así que eso es un principio de afinidad que debe mantenerse en los grupos pequeños. Las personas que conforman un grupo pequeño deben tener afinidad, cualquiera que sea. Es importante que lo que Dios establece en el Edén, Jesús viene a confirmarlo cuando estableció su primer grupo pequeño en esta tierra. Y es curioso saber que Jesús llamó a personas no perfectas, o sea, que llamó a ladrones, que llamó a personas con un carácter muy fuerte. Del común. Lo del común. Entonces, ¿cómo usted ve ese versículo, pastor, con respecto a lo que le digo? Sin lugar a dudas, el grupo pequeño no es discriminatorio de ninguna clase, de ningún rango. Y llama mucho la atención que el versículo 14 nos dice aquí que los llama para que estuviesen con Él primeramente. El grupo pequeño es una célula que nos llama al encuentro con Dios y de preparación, porque luego los envía a predicar. Listo. ¿Cuál es en este momento, en esta parte de la historia bíblica, cuál es el marco geopolítico de la iglesia en ese instante, Pastor Yerko? Bueno, en estos momentos recordemos que la iglesia cristiana nace en medio de la
dominación del Imperio Romano. Por lo tanto, las libertades no eran muchas, pero tampoco había tantas prohibiciones. La iglesia cristiana primitiva tuvo sus oleadas de persecución, también de descanso, y en medio de todo ese momento que se estaba viviendo, los grupos pequeños siempre jugaron un papel fundamental en el crecimiento de la iglesia. ¿Y cómo estaba organizado en ese momento los grupos pequeños? ¿Cómo podrían organizarse? Bueno, los grupos pequeños de la iglesia cristiana primitiva, como los describe la Biblia, especialmente en el libro de Hechos, tú observas que se constituyen en la espina dorsal de la estructura de la iglesia. No eran la iglesia, no eran la organización, pero era la espina dorsal de la organización de la iglesia cristiana primitiva. De ahí dependía todo el crecimiento, bien sea espiritual, bien sea cualitativo, como llamamos, y cuantitativo de la iglesia cristiana primitiva. Y para los dos, una pregunta muy importante. ¿Cuál era el propósito principal de esas reuniones de la iglesia primitiva? ¿Sí? ¿Y en qué se diferencia de la manera en que hacemos las reuniones hoy en día? Perfecto, bueno, en la iglesia primitiva estamos hablando de una presión del momento, entonces se nos habla de las casas de culto también, donde se reunían los apóstoles, o sea, el contexto de ellos en ese momento, la dominación romana y también el surgimiento de lo que la historia profética se le llama el cuerno pequeño, motivó todavía mucho más a las primeras comunidades cristianas a buscar su sistema de congregación a través de los grupos. En estos momentos, en pleno 2012, podemos hablar que con toda libertad, que gozamos de libertad. En estos momentos no estamos bajo una dominación así como tal, pues el pecado, ¿no?, que nunca ha dejado de perseguir a la iglesia, pero a nivel geopolítico podemos gozar de toda libertad, que este es un momento de paz en el que debemos aprovecharlo para desarrollar ese sistema de congregación, porque sin lugar a dudas así vamos a terminar congregados en los últimos días, en pequeños grupos. Pastor Yerko. Sí, la iglesia cristiana primitiva a través de los grupos pequeños se dedicaba a la oración, a la comunión, a la confraternización, a compartir los alimentos, a testificar, a predicar. Y en medio de las persecuciones y también de los momentos de paz, siempre eso fue un momento especial para ellos. Hoy las condiciones sociales, económicas, políticas no son las mismas, pero el principio permanece. Hoy nuestros grupos pequeños deberían mantener ese mismo equilibrio, comunión, confraternidad, pero también predicación del evangelio. Y muchas veces nos damos cuenta que, bueno, en el principio se crearon esos grupos pequeños precisamente por una persecución que tenían. Pero en esos momentos vemos también que es muy importante analizar cómo lo estamos viviendo ahorita. ¿Qué estamos viviendo? Porque muchas personas nos quedamos simplemente asistiendo a la iglesia, viendo a un pastor y no haciendo más nada. Realmente el propósito de los grupos pequeños es como confraternizar más, o sea, que aprendamos todos, no solo del pastor, sino unos de los otros, ¿cierto? Sin lugar a dudas hay un principio cultural que Dios también quiere que su pueblo remanente en estos últimos días desarrolle. Es que los grupos pequeños es un sistema de congregación, es una cultura de congregación. Tenemos pues el templo a donde nosotros vamos, nos congregamos, la casa de Dios, pero la dinámica que Dios quiere desarrollar también de manera alterna es la congregación a través de los pequeños grupos. Bueno, tiempo después logramos ver que nació un nuevo grupo muy fiel a Jesús, que fueron los valdenses. Me imagino que hay muchas personas que no los conocen y yo quisiera que el pastor Yerko nos ampliara más acerca de quiénes eran los valdenses. Bueno, se habla de Pedro Baldo, por allá en los montes del Piamonte, en Italia. Y ellos tuvieron que vivir también sus momentos de persecución, como lo registra la historia. Sin embargo, aprendieron a no depender de la congregación como tal, sino a depender en primer lugar de su relación personal con el Señor, y podemos encontrar en la experiencia de ellos un modelo también de los grupos pequeños. Se formaron los grupos pequeños por la persecución. Sin embargo, vale la pena resaltar que no necesariamente tiene que ser así. O sea, la iglesia con persecución o sin persecución debería utilizar también los grupos pequeños como parte de los propósitos que ya hemos mencionado. Y pastor, en ese momento, a pesar del terror que se vivía en el mundo cristiano, que se vivían y que se encontraban en ese momento, cómo la iglesia estaba organizada en ese entonces, ¿sí? Sí, claramente ni existían teólogos, ni pastores, ni habían universidades. O sea, ¿cómo era la organización en esa etapa, en ese momento? Bueno, estamos hablando del siglo XII.
los valles alpinos de Italia, Inglaterra, Francia. Los valdenses van a ser constituidos por decirlo así, disidentes de opositores al sistema de alianza de la Iglesia y el Estado, de la privación de la lectura de la Biblia. Vamos a encontrar entre los valdenses gente muy, muy común, una preparación muy empírica. También vamos a encontrar hacendados, latifundistas, representantes de todas las clases en ese momento, pero que abandonan todo por motivo de una persecución, se van a los montes, o sea, escapan a un medio hostil. Ellos van a sobrevivir en los siguientes siglos. De hecho, la corriente valdense todavía subsiste en iglesias protestantes europeas. No existen con ese nombre como tal, pero la corriente se mantiene. Claro, por supuesto, no vamos a encontrar entre ellos pues teólogos preparados, académicos, pero sí gente instruida por las Escrituras, el Espíritu Santo y los pocos ejemplares de la Biblia que se podían mantener en ese momento, que estaban escritas en idioma latino. Para mí es muy importante algo que me dio la producción, que es las historias de cómo ver que pequeñas congregaciones en países como China o en países como India han estado creciendo numerosamente. Ahí vemos definitivamente el poder de Dios, porque para Dios no hay límites y para Dios no hay obstáculos para poder llevar el Evangelio a sus diferentes partes del mundo. Hay algo muy importante y quiero que lo toquen brevemente. Yo sé que esto no está en producción, pero quiero que lo toquen brevemente. ¿Cómo hace una persona en realidad para reunirse en un país como China, donde tienen un régimen comunista y que los tiene totalmente castrados de ejercer cualquier tipo de religión? Bueno, quiero contestarte esto con una historia que sucedió en Rusia. Cuenta el pastor Kurt Johnson, que un pastor se iba a la plaza de mercado con un gallo a vender el gallo. Los domingos iba a vender su gallo, así que las demás personas venían a ofrecerle, hablaban con él, pero lo que realmente estaban haciendo era repasando la lección de la escuela sabática de la semana. Otros se venían a vender al lado de él, los dos miraban fijamente al frente y de esa manera hablaban sin que nadie se diera cuenta, hasta que un día un hombre de la KGB se le acercó al pastor y le dijo: bueno, llevas varias semanas vendiendo ese gallo y como que es muy malo porque nadie te lo quiere comprar. Así que asumimos y suponemos que los cristianos usarán cualquier método para poder establecer la predicación del Evangelio donde el Señor necesita que se haga. Bueno, y para finalizar, quiero invitarlos a que vean en estos momentos un video impactante de lo que serán los eventos finales. Adelante. En un futuro cercano, los ríos y los arroyos están a punto de desbordarse. Miles continúan sin energía eléctrica después de los horrendos huracanes. 3 trombas han caído justo al sur de la ciudad. Y ahora un temblor. Yo pienso que se trata de un terremoto. Nunca había visto antes algo tan horrible. Les aconsejo que busquen refugio de inmediato. Oye, mami, Él es Jesús. Bueno, pastores, y para ustedes, ¿qué papel van a jugar los grupos pequeños en la época del fin del mundo? En el contexto de las últimas escenas del conflicto de los siglos, se nos ha revelado, pues por la persecución de la iglesia, nuestros templos no van a ser albergue para nosotros. Vamos a quedar esparcidos en los campos, en los montes, precisamente así, congregados a través de los pequeños grupos, y de ahí la importancia de que adquiramos esa bonita cultura, ese bonito principio de congregarnos hoy en tiempo de paz, porque en tiempo de guerra así va a quedar organizada la iglesia, esparcida pero organizada al mismo tiempo en pequeños grupos.
Pastor Yerko. Sin duda que hemos discutido a través del tiempo cómo funcionan los grupos pequeños y cuál debe ser la mejor manera. Yo trato de apartarme en este momento de esa discusión del cómo para llegar a la conclusión que lo que nos interesa es el qué. Los grupos pequeños, cómo, dónde, geográficamente ubicados, no lo sé, hay muchas cosas que no tenemos claras en nuestra mente, pero lo importante es saber que los grupos pequeños van a jugar un papel crucial en fortalecer la fe y en la predicación del Evangelio al fin de los días. Muy bien, les agradezco que nos hayan acompañado. Deseo invitarlos a que sigan acompañándonos todos los jueves a las 3 de la tarde, con repetición a las 8 de la noche y los viernes a las 7 de la noche. Deseo asimismo agradecer a Santos Modas y Diseño, quien además de vestirme para el capítulo de hoy, sé que los puede ayudar a ustedes a que tengan en sus empresas a su personal muy bien vestido. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.